Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El mensaje de hoy se titula Lo que Dios espera del recién bautizado. Pero obviamente, pues a todos nos va a tocar, ¿verdad? De este mensaje, ¿verdad? Porque todos los que hemos sido bautizados, pues también, ¿verdad? Dios espera eso de cada uno de nosotros. O si usted es una persona que todavía no se ha bautizado, pues para que sepa, ¿verdad? Qué es lo que Dios entonces espera de usted cuando se bautice, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Si vamos ahí a Mateo 28, Mateo 28, del versículo 18 al 20, ahí nos da una clave de qué es lo que Dios espera de nosotros cuando nos bautizamos. Y viene siendo, pues, que seas un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. En Mateo 28, versículo 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces uno puede ver ahí claramente para qué se dice que los bautizaran, y se hace discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo comienzan a ser discípulos? Bautizándolos, ¿verdad? Entonces es cuando bien importante, ¿verdad? Que si uno se bautiza es porque quiere ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Entonces, aunque algunas de tus razones, ¿verdad? Para bautizarte hayan sido, pues, no querer ir al infierno, ¿verdad? Obtener la salvación, la vida eterna, ir al cielo, no pagar por mis pecados, ¿verdad? Recuerda que ahora Jesús no solamente es tu Salvador, sino también es tu Señor, ¿verdad? Tu Señor. Y lo primero, vea, que Él te encarga como su discípulo, es que aprendas y guardes todas las cosas que Él nos manda en su palabra. Porque si fijaron lo que dice ahí al final, ¿no? Ahí al final del versículo 20, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, uno, vea, que seas discípulo. Otra, pues, una palabra que también se utiliza en la Biblia, eso de perseverar, muy importante. Eso lo vemos en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Ya tenemos el ejemplo de perseverancia de los primeros recién bautizados. ¿Se acuerdan? Porque ahí fue en Hechos 2, ya cuando se bautizaban como 3,000 personas, pero nada más se bautizaron, sino que dice, y perseveraban. Entonces dice ahí Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Es de perseverar, perseverar. Acuérdense de que la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, todos aquí, como podemos ver en Hechos 2:42, pues todos eran recién bautizados. Y los apóstoles no tenían que andarles rogando, ¿verdad? Que asistieran a los cultos, ni que pusieran en primer lugar a Dios. Es más, ni siquiera tenían que rogarles para que ofrendaran. Porque fíjense lo que dice Hechos 2:44 y 45. Porque dice que perseveraban, si se fijan. O sea, eso ya lo hacían de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque creían con todo su corazón, ¿verdad? Que Jesús era el Señor y que los había salvado. Entonces dice Hechos 2:44 y 45. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya, entonces eso es muy bueno, vea, que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros aspiremos a ser igual que la iglesia primitiva, que entonces ellos hacían todo eso, ¿verdad? Sin que le estuvieran ahí rogando, sino que ellos solitos, ¿verdad? Por su propia fe. Es por eso que dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante cultivar la fe. Otra, por ejemplo, estamos hablando eso de reunirnos, pues ustedes saben la cita que dice Hebreos 10:25, eso de que no dejando de congregarse. Entonces, Hebreos 10:25 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque entonces estamos alentándonos al amor y a las buenas obras, según el versículo anterior, es decir, Hebreos 10:24. Ahora me acuerdo que hoy en la mañana pues me tocó predicar también en inglés. Y le estaba mencionando cómo sí, cuando uno se bautiza, apenas es el inicio.
Es decir, no que unas personas se bauticen y piensan, bueno, pues ya me bauticé, ya estoy bien y todo eso. Y yo, no, es como que si, por ejemplo, vas a la universidad y estás tú solicitando, ¿no? En la universidad, una aplicación, y entonces ellos ya te dicen, aceptado, ¿verdad? Entonces no dice usted, ya me aceptaron en la universidad, y no va. No, se supone que entonces va ahí, vea, ¿para qué? Para si, por ejemplo, si usted quería graduarse de arquitecto, ya, pues entonces va a estudiar, ¿para qué? Para llegar a ser arquitecto, ¿no? Pero ya es estudiante. Me acuerdo que en México, como la preparatoria es parte de la universidad, y desde que empezamos a la prepa decían, ustedes ya son universitarios, porque la preparatoria es parte de la universidad, y así nos decía, ¿no? Pero obviamente, pues es apenas el inicio. Entonces, en este caso, sí también, vea, cuando nos bautizamos, vea, apenas es que nos estamos como siendo inscribiendo, ¿no? Apenas aplicamos y fuimos aceptados. Acuérdense, nosotros éramos indeseables, en pecado, vea. Y Él nos aceptó, vea, por su gracia, vea. Entonces, vea, no echamos la gracia de Dios en saco roto, sino que seguir perseverando en Él. Bueno, lamentablemente hay quienes faltan una y otra vez y entonces se vuelve costumbre, ¿no? Como dice ahí, hasta que se malacostumbra, ¿no? De no ir. Y luego cuando uno les pregunta por qué no han venido, responden, pues es que nadie ha venido a visitarme, vea. Y luego, pues yo les quiero decir que de seguro que alguien sí fue a visitarlos. Y no fue un miembro, sino fue el dueño de la iglesia. ¿A quién me estoy refiriendo? A Jesús. Porque ¿qué es lo que dice Apocalipsis 3:20? Vea. ¿Se acuerdan de la iglesia en la Odisea? De que eran tibios, vea, que no eran fríos ni calientes, sino tibios. Y a ellos les dice, o sea, Jesús, a esta iglesia que era tibia, Apocalipsis 3:20. ¿Dónde está Apocalipsis? Al final de sus Biblias, antes de mapas. Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, vea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso yo digo, vea, es seguro que el que ya sí fue a su casa, vea, para tocarle la puerta fue el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bien importante. Ahora, mi pregunta para el que no quiere asistir es, pues ya escuchaste la voz del Señor, ¿verdad? Llamando a tu puerta. Ya que este llamado, como dijimos en Apocalipsis 3:20, se lo está haciendo a la iglesia en la Odisea. Entonces, obviamente, para aquel que ni siquiera es cristiano, no, acuérdense, ¿verdad? Que entonces su predicación de su palabra es ya el llamado de Dios, para que nos arrepintamos y vengamos a Él. Ahora, hablando acerca de eso de la asistencia, solo piensa en este principio. Entre más veces puedas reunirte, mejor, ¿verdad? Entre más veces puedas reunirte, pues aprendes más. Es como otra vez, como la escuela. Ahora, ¿cuántas veces van a la escuela los alumnos aquí? 5, ¿verdad? Van 5, ya me refiero a la escuela allá afuera, no, de lunes a viernes. Y si nada más fueran 3 de las 5, aprendería igual. ¿Qué tal? 2 de las 5, ¿verdad? Entonces, entre menos va a clases, pues menos va a saber. Y a la hora del examen, ándale. Entonces, por eso es bien importante ir aprendiendo. Y yo sí les quiero decir, para mí sí es una gran diferencia el simplemente escuchar una predicación o algo así, que cuando estoy con mis hermanos en Cristo. ¿Me explico? O sea, esa comunión. O sea, que podemos tener unos con otros, porque no nada más se aprende del que está aquí al frente, sino también nosotros como hermanos en Cristo nos ayudamos y nos alentamos y nos ayudamos el uno al otro. Entonces, unos se hallan más con otros y así, ¿verdad? Tal vez uno se halla con el que yo tengo hijos, con alguien que tiene hijos, o alguien que es soltero con alguien que es soltero, alguien vea que es viudo con alguien que es viudo, o así. Entonces, de una u otra manera se hallan, vea, según entonces por lo que están pasando, y otra persona que tal vez ya pasó por lo que usted la puede dar palabras de aliento. Entonces, es bien importante eso, vea. Entonces, me acuerdo cuando fui al colegio, era un colegio cristiano. No era como que, bueno, pues ya de lunes a viernes ya escuché mucha Biblia, para qué voy a las reuniones de la iglesia? Y no, si lo que uno hacía era que pues ahí cerquita, en mi caso era una congregación cerquita, ¿no? De la universidad, entonces pues me iba a quién sabe cuánto, 1 kilómetro o algo, para llegar ahí. Y pues los domingos iba a la clase bíblica, ¿no? Y los miércoles también, ¿verdad?
Pero lamentablemente sí había quienes decían, no hombre, pues si ya estoy escuchando de Biblia de lunes a viernes, ¿para qué voy a la iglesia? Y le digo, no, entonces para mí sí me edificaba bastante ir a la iglesia. Y eso sí, como le digo, entre más puedas reunirte, pues mejor, vea. No pienses como, bueno, como ya fui el domingo, ¿para qué voy el miércoles, vea? O ya asisto yo a los cultos de las 12:20, ¿para qué vengo a la clase bíblica de las 11:15? No, eso es bien, bien importante. Cuando uno viene los miércoles o en las clases bíblicas de las 11:15, uno puede dialogar, o sea, uno puede participar, uno puede, con comentarios y todo eso. Y créanme, esos comentarios, vea, son bien edificantes, son bien edificantes. Porque entonces cada quien vea por su perspectiva, entonces entiende, vea, lo que estamos viendo en la palabra de Dios y se edifica, uno se edifica con los comentarios de los demás. Entonces, ahora tal vez tu excusa es de que es que tengo muchas cosas que hacer en la casa. Ay, pues como que si los demás no, ¿verdad? Todos tenemos ya muchas cosas que hacer en la casa. ¿Se acuerdan cuando Marta estaba afanada, vea, en los quehaceres, vea, de la casa? Y María escogió sentarse a escuchar la palabra, vea, la palabra del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas 10:41 y 42? Ahí lo que Jesús le dijo a Marta. Tal vez algunos se lo sepan de memoria, ¿no? Ahora, en vez de Marta, Marta, pongan su nombre ahí, así es que están así como ella, ¿no? Así, Elmer. Entonces, Lucas 10:41 y 42. Lucas 10:41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa que dice es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Me acuerdo cuando hace mucho, cuando estábamos en México, de repente había reuniones o algo, y de repente no, y tal vez eran reuniones de los muchachos o algo así. Y entonces, de repente alguien no iba, alguien de los muchachos, ¿no? Y yo, ay, ¿qué pasó, verdad? No, pues es que como se portó mal, lo castigué, ¿qué es lo que le gusta mucho? Ah, pues ir a la iglesia, pues no lo voy a dejar ir a la iglesia. Imagínense, o sea, porque era lo que más le gustaba hacer, pues como castigo, no vas a ir. No, hombre, ¿cuál? O sea, nunca podemos castigar a alguien de esa manera, ¿verdad? No vamos a decirle a nuestros hijos, pues como te gusta leer la Biblia, ya no la vas a leer hoy, ¿verdad? Como castigo. No, ¿verdad? Como te gusta orar, pues ya no debes orar, ¿verdad? Como te gusta, no, o sea, no se hace eso, pero increíblemente si hay quienes sí, ¿verdad? Como le gusta ir a la iglesia, pues como castigo, ¿verdad? Porque se portó mal, que no vaya. No, eso no se hace. Entonces, como dijo, vea, Jesús, María ha escogido la buena parte, la cual que dice, no le será quitada, ¿verdad? Ahora, recordemos, vea, que los primeros cristianos se congregaban todos los días, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 2, 46 y 47, Hechos 2, 46 y 47, ya los primeros cristianos se congregaban todos los días, y no era porque estaban desempleados o andaban ociosos, sino que ese esfuerzo dio fruto. Y es que es interesante, ¿no? A veces cuando uno ve tal vez películas basadas en la Biblia, ¿no? Y todo eso. Si uno nada más ve esos momentos y todo eso, pareciera que, pues, bueno, son puros desocupados, puros desempleados, no hacen nada. Y yo, no, o sea, también, o sea, en la iglesia primitiva y todo eso, o sea, ellos, cada quien tenía sus ocupaciones, ya. Cada quien, acuérdense que hasta Pablo dijo, ¿verdad? Que el que no quiera trabajar, tampoco coman, ¿no? Entonces sabemos que sí trabajaban, entonces como quiera, hacían su tiempecito, ¿verdad? Para congregarse. Entonces Hechos 2, 46, 47 dice, y perseverando unánimes, ¿cada cuándo? Dice, cada día, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces sí, acuérdense, ¿verdad? Si alguna vez alguien de ustedes quiere hacer un ágape o algo así, pues ahí díganos, ¿verdad? Para entonces estar ahí, ¿verdad? Promover si es que alguien de ustedes quiere un ágape. Es decir, que acuérdense que son esos estudios bíblicos, ¿verdad? En los cuales también los que venimos de afuera, pues traemos algún platillo o algo de comer para convivir. Acuérdense que la comida es nada más una excusa para estar juntos, para tener esa convivencia que es muy linda entre cristianos. Entonces, cuando te das cuenta, vea, de lo edificante que son cada una de las reuniones, llegas a comprender lo que dice Salmo 133.1. ¿Qué dice Salmo 133.1?
Yo creo que algunos se lo saben de memoria. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo, ¿qué dice? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Ya que no te pase lo que le pasó a la planta que estaba entre espinos, ¿se acuerdan? Lucas 8:14. Lo digo esto porque en este mundo fácilmente uno puede caer en eso. Lucas 8:14. Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿verdad? Entonces acuérdense que todo eso está a la orden del día, ¿verdad? Los afanes del día están a la orden del día, ¿verdad? Y que los placeres de la vida, es decir, lo que el mundo ofrece, están a la orden del día, ¿verdad? Pero entonces por eso en el caso de uno no, tiene que pensar en tener fruto para Dios. Ahora, otra cosa también muy importante es que uses tus dones en la iglesia. Ahora, entonces, en 1 de Pedro 4:10, ¿qué dice? 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Acuérdense que la palabra ministrelo es de servir. Un ministro es un servidor. Entonces, ministrelo, sírvalo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Verdad? Según entonces lo que yo tengo, yo lo puedo compartir, ¿verdad?, con alguien más. Y no nada más estoy hablando en cuanto a, como vimos en los primeros cristianos, ¿verdad?, que tenían en común todas las cosas, sino que tal vez yo tengo algún don, algún talento o algo, ¿verdad?, que yo lo puedo entonces usar para edificación del resto de la iglesia. Ahora, una vez que nos bautizamos, Dios nos da a cada uno de nosotros un don. Y la energía para hacerlo. No voy a ir para allá, pero en 1 Corintios 12, 4 al 6, 1 Corintios 12, 4 al 6, se nos menciona, vea, que Él nos da, vea, don, ministerio, y la traducción le puse energía, y nos da, vea, todo eso para que contribuyamos en la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo menciona Efesios capítulo 4, del 11 al 16, no voy a ir para allá, pero ahí se menciona, ¿se acuerdan que Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿vea? Y hasta que todos lleguemos, ¿vea?, a ser como una, cada coyuntura, ¿vea?, ayudándose mutuamente, ¿vea?, para ir edificándose en amor. Entonces, si cada coyuntura o cada miembro haciendo su parte, bien importante. Ahora, recuerda que en Mateo 25:30, al siervo que no quiso usar el único talento que le habían dado el Señor, se le quitó el talento. ¿Y qué se le hizo a él? A ese siervo que ni siquiera quiso usar un talento que tenía. Mateo 25:30 dice que lo echó en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Y es que Jesús, ¿verdad?, exige que como discípulos suyos le llevemos al Padre Celestial. Es muy, muy importante eso. O sea, lo que Dios quiere, ¿verdad?, es de que, o sea, lo que el Señor Jesucristo quiere es que, como acuérdense que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y lo que Él quiere es que nosotros llevemos como pámpanos frutos para el Padre Celestial, que es el labrador. Eso podemos ver una partecita de eso en Juan 15, 5 al 8. Juan capítulo 15, versículo 5 al 8. Juan 15, 5 al 8. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y si es así, mis discípulos, ¿se fijaron al final lo que dice?
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es como se comprueba que realmente son mis discípulos, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que eso cuando dice de eso de no fruto a fruto y de fruto a más fruto y de más fruto a mucho fruto? Y se acuerdan de esa clase, ¿no? Y que les decía como de eso de más fruto a mucho fruto, es cuando Jesús habla a ellos y le dice, al que en mí no permanece será echado fuera. Y luego cuando dice ahí, al principio, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo les explicaba, hablando de esta parábola, de cómo a veces de repente la persona que está teniendo más fruto se eleva y se cree mucho y dice, mira, ¿cómo estaría la iglesia si no fuera por mí y todo eso? Y de repente se le olvida quién es, por la causa de quién es de que puede dar mucho fruto, por la vid, que es el Señor. Y si por eso separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces dice, es ahí donde de repente muchos llegan a tener la tentación y ¡pum!, caen. Lamentablemente, vea, uno de los más famosos predicadores aquí en Estados Unidos, en California, y que escribió el libro Una vida con propósito, ya de repente está haciendo cosas malas, las cosas que no son bíblicas. Entonces lo cortaron de quienes estaba asociado esa iglesia. Pero lamentablemente él, en vez de decir, no, pues sí, lo siento, es cierto, yo me estoy haciendo las cosas mal, él se puso a decir una lista de las cosas que él ha hecho. Aquí en la iglesia hemos bautizado más de 50,000 personas. Yo ya he enseñado 1.1 millones de predicadores, más que todos los colegios juntos, vea. Y empezó así, a cantárselas, como diciendo, mira de lo que se van a perder. ¡Wow! O sea, exactamente lo que aquí está diciendo, no se separen de mí, o sea, no se hagan orgullosos, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Él se envaneció. Y en vez de reconocer lo que estaba mal, se envaneció y todavía se las cantó a todos ellos de todo lo que habían hecho. Y nosotros somos la más grande iglesia que todos ustedes y todo así. ¡Wow! Hasta uno piensa que en los que menos les podría suceder, les pasa. Y eso apenas pasó. Entonces, bien importante lo que dice aquí, hermanos. Acuérdense que todo ese fruto que llevamos, lo llevamos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, no es nuestro fruto, es por el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque separados de Jesucristo, nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, muy importante. Entonces, otra cosa que también, vea, Dios espera del recién bautizado y obviamente de todos los que hemos sido bautizados, es de que nos neguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, vea. Muy importante. Entonces, en el momento, vean, que te bautizas, entras en un pacto con Jesús, en donde Él muere por ti si tú vives por Él. Porque acuérdense que cuando uno se está bautizando, está diciendo que ya voy a morir a la vida antigua y voy a vivir en una vida nueva en Cristo Jesús. En 1 de Juan 4:9, ¿qué dice? 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, dice. Para que vivamos por Él. Dios, Él muere por nosotros si nosotros vivimos por Él. Pero después, cuando estemos allá, vean, en el juicio, no podemos decir, Señor, pero yo me bauticé y todo eso. Oye, ¿no viviste por mí? No viviste por mí. Nada más imagínense, hermanos, que de repente yo comparo el bautismo como un casamiento, ¿no? Es decir, entonces, pues que estamos entrando en un pacto, ¿no? Entonces, entonces imagínense que usted se casa con alguien y de repente él dice, bueno, pues nos vemos. Y cada quien va para su casa y ahí cada quien, no, se tiene que cultivar el amor y todo eso y hacer lo que se tiene que hacer, pero juntos, vea, ya no son dos, sino uno. El apóstol Pablo lo aplicaba a sí mismo de esta manera, en Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? El justo por la fe vivirá. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? O sea, esa es la razón por la que yo vivo por Cristo, ¿verdad? Porque Él se entregó por mí, ¿verdad? Y a los hermanos ya recién bautizados, Pablo se los explica de la siguiente manera en Romanos 6:6. En Romanos 6:6 se los explica así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Eso es parte de eso de negarnos a nosotros mismos. Cuando dice negarse a uno mismo, se refiere a eso, a los pecados, ¿verdad? Y al hecho de que hasta su propia vida, en este sentido, que hasta cosas que no son malas, pero si yo veo que Cristo me está guiando a algo, entonces, ¿cuáles son los planes que debo de seguir? ¿Los de Él o los míos? Aunque los míos no sean malos, tengo que seguir los de Él, ¿verdad? Eso es negarse a uno mismo, no nada más los pecados, sino también el hecho de hacer mi voluntad y no la de, y entonces tengo que hacer la de Cristo, no la mía. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí se fijan? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, si después de bautizado, y esto se lo quiero decir también, pues eso a las personas que tal vez no se han bautizado y tienen esta pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿qué tal si me bautizo y llego a pecar otra vez? O sea, llego a caer, o sea, que llego a pecar otra vez. Entonces aquí a los cristianos, fíjense lo que dice 1 Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Entonces nosotros ya, con los que ya hemos hecho el pacto con Cristo, entonces lo que tenemos que hacer es esto, vea, no es bautizarnos otra vez, sino es el hecho de arrepentirnos de lo que hemos hecho y confesar nuestro pecado a Dios. Entonces 1 Juan 1:9 lo explica, hablándole a cristianos, vea, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el contexto lo dice que lo limpia a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero una cosa es de que llegues a tropezar en un pecado y te levantes, y otra cosa es de que continúes pecando. ¿Sí? O sea, que uno siga y siga y siga y siga y siga. Eso ya se le llama practicar el pecado. Y fíjense lo que dice 1 Juan 3, en el capítulo 3, 1 Juan 3, 8 y 9. Eso sí está mal, ¿no? Si uno comete pecado, pues tiene que uno arrepentirse y confesárselo al Señor, ¿verdad? Pero si no hace uno eso, sino que uno ya sigue y sigue pecando, fíjense lo que dice 1 Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo. Sé porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces, si somos nacidos de Dios, no podemos decir, bueno, es mi vida, yo puedo seguir pecando. No, porque es nacido de Dios. Entonces, es porque si, ¿qué pasa entonces? Que si practicas el pecado, ¿de quién eres? El que practica el pecado es del diablo. Así, fácil, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Entonces, otra vez, estamos hablando de alguien que ya cuando llegó a pecar no se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, sino que es esa persona que no se arrepiente, sino que sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, está practicando el pecado. Ahora, como el recién bautizado ya tiene el Espíritu Santo morando en él, como ya hemos visto en Hechos 2:38, cuando llegas a pecar, el Espíritu Santo se contrista. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos de eso, no? De no contristarlo, en Efesios 4:30 lo menciona. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que sucede? O sea, estoy hablando de alguien que sí tiene el Espíritu Santo y sí quiere tener comunión con el Espíritu Santo, pero de repente peca. El Espíritu Santo se siente mal y también uno no. Sí, porque el Espíritu Santo lo redarguye, o sea, el Espíritu Santo también, o sea,
Eso es cuando está uno enfocado, cuando uno está en al unísono, o sea, me refiero con el Espíritu Santo, pero si es que llegaste a pecar, llega a pasar eso, ¿no? Que entonces te sientes mal. Entonces, ¿qué dice Romanos 8, 13 y 14? Romanos 8, 13 y 14. Entonces, por eso cuando uno contrista al Espíritu Santo y uno está en comunión con el Espíritu Santo, entonces uno también le afecta eso, es decir, uno siente también esa tristeza y se arrepiente. Pero si en vez de eso, vea, la persona ya quiere seguir pecando y todo eso, es cuando se va apagando el Espíritu. Entonces, en Romanos 8, 13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vean, entonces qué bonito, es como le decía la vez pasada, ¿no? Que hay una diferencia entonces entre el no cristiano que quiere dejar de pecar y el cristiano. El cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo, el otro no, nada más utiliza métodos y esto y aquello y todo eso. Pero entonces, como dice aquí, ¿qué decía en Romanos 8? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, lo más efectivo para eliminar el pecado en tu vida es a través del Espíritu Santo. Eso sí, cuando entonces uno se bautiza es porque uno ya tiene la voluntad de que quiere arrepentirse, ¿sí? O sea, que uno está arrepentido, ¿verdad? Y quiere cambiar, ¿verdad? Pero sabemos ya que de repente hay unos que tienen unos pecados más fuertes que otros, me refiero dependiendo de qué tanto haya pecado antes de que vino a Cristo. Y eso se resuelven con el Espíritu Santo. Es decir, ¿sabes? Yo he escuchado de testimonios de personas que tenían un vicio o algo y pues están preocupados de cómo le voy a hacer esto, porque ya estoy adicto a esto o aquello. Y no, pues se bautizaron y como que no fueron a su casa y se deshicieron de todas las cosas malas que todavía tenían. Ahí, ¿verdad? Sas. Y ya, dicen. Y eso sí, ya después su cuerpo se empezaba a descontaminar. Y todo eso. Pero cómo, o sea, por el poder del Espíritu Santo pudieron hacer. También me acuerdo de otro que era pero vicioso, pero de otra cosa. Y también clamó al Señor. Y la esposa está llorando, porque él daba su testimonio, me lo estaba diciendo a mí. Y como él, pues vicioso, y hasta no nada más el fin de semana, sino ya hasta entre semana y todo. Y de repente clamó al Señor y todo, y ¡fum! Hasta que ya no sintió ni siquiera tentación de eso. O sea, de seguir con eso, tirando todo, ¿verdad? Entonces se puede, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, que se note, ¿verdad? La salvación en tu vida, ¿ves lo que Dios quiere? Como discípulo de Jesús, que se note la salvación en tu vida. Que se vea la gran diferencia entre las tinieblas y la luz que ya eres. Como persona de fe, persona que amas a Dios, a tu prójimo, personas que viven una vida apartada de lo malo. Y por eso es de que Dios nos da de su gracia para equiparnos, para poder tener la posibilidad de hacer eso. Eso lo dice y con esto terminamos en Tito 2. En Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Dice Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego cuando dice enseñándonos, está todo hablando de la gracia de Dios. Enseñándonos a la gracia de Dios, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no se ha bautizado y lo quiere hacer, ¿verdad?, el día de hoy, ya entendiendo, ¿verdad?, que cómo es un pacto que usted está haciendo con el Señor Jesucristo, para entonces usted vivir por Él, ¿verdad? Así como Él murió por usted vivir por Él. Entonces puede pasar al frente, ¿verdad?, cuando el hermano que tiene el himno de invitación se lo indique. Y aquí hay agua, ¿verdad?, en el cual puede bautizarse. Gracias, Dios los bendiga.